Muy buenos días a todos. Yo soy Carla Delgado del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y es un gusto enorme darles la más cordial bienvenida al evento de hoy. El rol de la gobernanza y la institucionalidad climática en la dinamización del Acuerdo de París y la implementación de las NDCs. Esta sesión forma parte del espacio Road to COP30, una serie de encuentros organizados por la Coalición Temática de Cambio Climático y la Resiliencia, IBC por sus siglas en inglés, Issue Based Coalition. El IBC es una plataforma interagencial que reúne a más de 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, que trabaja para alinear esfuerzos, sumar capacidades y apoyar a los países en la implementación de las agendas globales, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, el Marco de Sendai, entre otras. Como región, organización y profesionales apasionados por construir un futuro sostenible, nos unimos con energía al mochilado climático, un concepto brasileño que evoca el trabajo colectivo, voluntario y solidario en comunidades que se organizan para resolver desafíos comunes. En el contexto climático, el Muchirao simboliza la acción conjunta de los gobiernos, sociedad civil y actores diversos para co-crear soluciones reales, desde y para los territorios. La institucionalidad y la gobernanza climática son piezas claves en esta construcción colectiva hacia una transición justa. Sin marcos sólidos, sin coordinación efectiva y sin capacidad para alinear a los sectores, será difícil traducir los compromisos en acciones concretas. Hoy profundizaremos en los retos, experiencias y recomendaciones para dinamizar las NDCs a través del fortalecimiento de marcos institucionales y políticas públicas. Agradezco profundamente su presencia y compromiso y para dar inicio a este espacio me complace ceder la palabra a Andrea Caponogara, coordinadora global de Centros Regionales de Colaboración de UNFCCC. Muchísimas gracias, Carla. Estimados colegas y amigos, me gustaría darles la bienvenida a este webinario. Esperamos poder dialogar sobre las experiencias, oportunidades y desafíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe para fortalecer la gobernanza climática y las instituciones en sus respectivos contextos. Permítanme comenzar agradeciendo a mis colegas del PNUMA, de la Coalición Temática sobre Cambio Climático y Resiliencia, por la organización de esta serie de webinarios Camino a la COP30, centrada en el enfoque colaborativo para avanzar en la resiliencia y mitigación climática en América Latina y el Caribe. Me gustaría reconocer al Pluma otra vez para organizar este primer evento junto con los Centros de Colaboración Regional de la Secretaría de Cambio Climático para el Caribe y la América Latina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esperamos que los participantes de este webinario puedan comprender la importancia que tienen los diferentes niveles de gobernanza climática e institucionalidad para avanzar en la implementación de la CNDC. También buscamos destacar los vínculos con actores no estatales, incluidos las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, y demostrar cómo mediante una participación colaborativa estos actores pueden abordar los desafíos asociados a la implementación de los NDC. Además, nuestro excelente panel de personas expertas destacará oportunidades para la movilización de financiamiento climático. Estoy convencido de que todos somos conscientes de la necesidad de contar con mecanismos financieros más innovadores para la región de América Latina y el Caribe, considerando los crecientes desafíos vinculados a nuestras vulnerabilidades particulares. El monitoreo del progreso de la acción climática es la clave mientras los países implementan el marco reforzado de transparencia mediante la presentación periódica de sus informes bienales de transparencia. Hoy también abordaremos la importancia de la transparencia como estrategia para fortalecer la gobernanza y su rol para impulsar el financiamiento de la CNDC. En particular, tengo mucha expectativa por escuchar a los países del panel sobre sus propias experiencias y lecciones aprendidas en el desarrollo de estrategias para fortalecer la gobernanza e institucionalidad climática a nivel local. Para finalizar, animo a todos los participantes a prestar especial atención a las presentaciones, mensajes clave y recomendaciones de nuestras personas expositoras. Hay mucho por compartir y los invito a contribuir activamente al diálogo. Muchas gracias por su atención y les deseo un webinario muy exitoso.
Muchas gracias, Andrea, por tus palabras y por acompañarnos hoy en este espacio. Ahora daremos inicio al bloque de presentaciones iniciales, donde profundizaremos en el marco global de los acuerdos climáticos y el rol de la gobernanza para dinamizar la implementación de las NDCs en nuestra región. Comenzamos con Nadia González del equipo de UNFCCC, quien nos compartirá una visión general sobre el contexto internacional y las oportunidades que abren los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París. Adelante, Nadia. Muchísimas gracias, Carla. Unos segundos para proyectar mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por tu introducción, y Andrea Camponogara, quien es nuestro líder regional de todos los centros globales del secretariado, que son oficinas espejos del secretariado. Bueno, siguiente slide, por favor. Bueno, yo para empezar quisiera dar como un resumen de cómo ha sido la evolución del régimen climático internacional, empezando pues por dar un breve resumen rápidamente de cuando fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que tiene, bueno, que tuvo o tiene el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y evitar las interferencias peligrosas en el sistema climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático fue como el inicio del diálogo frente a el componente de cambio climático. Luego viene la COP3, que resultó que de la COP3 resultó la creación del protocolo de Kioto, que estableció como las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países, solamente los países desarrollados, y que tenía como objetivo reducir las concentraciones de las emisiones en un 5% respecto a las emisiones preindustriales de 1990. Y luego, como hito importante, viene la adopción del Acuerdo de París, que fue dado durante la COP21 en París, en donde, bueno, es un tratado global que tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura media global y mantenernos muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y busca limitar la temperatura al 1.5 grados. En resumen, esta es como la historia desde la Convención Marco de las Naciones Unidas hasta pasando por el Protocolo de Kioto hasta el Acuerdo de París, y cómo ha ido la evolución de los esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático. Siguiente slide, por favor. Aquí, como para darles un overview de cómo se maneja la gobernanza global de cambio climático y cómo ésta se organiza y quién toma las decisiones y cómo se traducen en acción. Entonces, como ya les decía, viene la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que establece las reglas del juego y da vida como a la arquitectura de la gobernanza, pero esta a su vez es liderada por la presidencia de la COP, que rota anualmente entre países y tiene la responsabilidad de facilitar los acuerdos y articular posiciones y coordinar los procesos de decisiones multilaterales. La misma conferencia de las partes es en donde se toman las decisiones finales claves que definen el rumbo general del régimen climático. Luego viene el protocolo de Kioto, que, como ya les decía anteriormente, establece los objetivos vinculantes para la reducción de emisiones de países desarrollados y toma las decisiones bajo la conferencia de las partes en calidad de protocolo de Kioto, el famoso CMAP, que por sus siglas, como lo ven ahí. Luego viene el Acuerdo de París, que extiende los compromisos a todos los países y establece su CMA como órgano decisor. Estos 3 órganos comparten un escenario de negociación cada año y todos estos se apoyan en los 2 pilares fundamentales, técnicos fundamentales, que son el SABSTA, o el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, que promueve el conocimiento científico y técnico necesario pues, para tomar las decisiones políticas que se van a llevar en la senda de combatir el cambio climático. Y luego viene el órgano subsidiario de implementación, que supervisa los aspectos prácticos relacionados con la implementación, desde el tema de financiamiento hasta el desarrollo de capacidades y seguimiento de la transparencia.
Luego, además de estos órganos, existen los órganos constituidos creados por la COP, por la CMAP y la CMA, como el Comité de Adaptación, que profundiza el trabajo técnico y temático para apoyar a los países en sus procesos de implementación. Por último, tenemos el Buró, que es el órgano compuesto por representantes regionales que trabaja junto a la presidencia de la Secretaría para asegurar la logística, la coordinación política y el alineamiento entre ciclos anuales. Y por último, tenemos la Secretaría ONU Cambio Climático, quien es la encargada como de llevar la agenda climática que tiene su sede en Bonn, Alemania, y que actúa como el motor administrativo y técnico detrás del sistema, que ayuda a garantizar que las reuniones sucedan, que los países cuenten con la información y el respaldo técnico necesario y que las decisiones de sus órganos sean implementables. Siguiente slide, por favor. Bueno, aquí para entrar un poco ya en lo que nos reúne, que es el Acuerdo de París. Entonces aquí, pues el Acuerdo de París, recordar que es un tratado internacional jurídicamente vinculante que fue adoptado en el 2015 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y establece como el marco global para combatir el cambio climático. Aquí quise dejar los 5 elementos clave principales del Acuerdo de París que están contenidos bajo los artículos del Acuerdo de París, que son las metas a largo plazo y esfuerzos globales que están contenidos bajo el artículo 2, que tiene los objetivos principales del Acuerdo de París. Luego el pico global de carbono neutralidad, que está contenido bajo el artículo 4 del Acuerdo de París, el objetivo de adaptación, que está contenido en el artículo 7, la movilización de financiamiento climático y alineación de flujos financieros, que está bajo el objetivo del Acuerdo de París en el artículo 2, pero a su vez está desagregado un poco más en el artículo 9.3 del Acuerdo de París. Luego vienen los esfuerzos nacionales de las partes, que aquí entraríamos en el componente de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, el aumento de sumideros y reservorios y la intención de uso del artículo 6 bajo la cooperación voluntaria. Viene también el componente de medios de implementación, que está contenido en los artículos 9, 10 y 11 del Acuerdo de París, el marco reforzado o marco de transparencia mejorado, que está contenido en el artículo 13 del Acuerdo de París, y por último, el balance mundial de emisiones o el famoso Global Stocktake, que está contenido en el artículo 14 del Acuerdo de París. Siguiente slide, por favor. Bueno, y aquí entraríamos como en la piedra angular del Acuerdo de París, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que responden a los objetivos principales del Acuerdo de París, que están contenidos en el artículo 2, que nos hablan de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados y no sobrepasar el 1.5 grados. En el componente de adaptación nos llama a aumentar la capacidad adaptativa y a fomentar la resiliencia. Y por último nos insta a mantener los flujos de financiación coherentes con la senda hacia las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente. Estos objetivos informan la planificación y compromisos de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son cíclicas y responden a estos objetivos del Acuerdo de París. Entonces tenemos las metas, las contribuciones determinadas a nivel nacional que se actualizan cada 5 años, que deben estar guiadas por los medios de implementación. Estas también tienen un componente de rendición de cuentas de la acción nacional, que esta rendición de cuentas se da a través de los informes bienales de transparencia, que acabamos de tener nuestra primera presentación de los informes bienales de transparencia, y estos se van a dar cada 2 años para informar cómo va el avance de la implementación de nuestros compromisos determinados a nivel nacional. Y estos a su vez van a informar los balances globales de emisiones o los Global Stocktake. Estos balances globales de emisiones se construirán cada 5 años y guiarán el aumento de la ambición y el progreso hacia la acción climática para combatir el cambio climático. Siguiente slide, por favor.
Luego viene, como ya bien lo dije, los balances globales de emisiones o el Global Stock Take. Nosotros ya tuvimos nuestro primer Global Stock Take que fue dado en la COP 28, en el 2023 en la COP 28 celebrada en Emiratos Árabes Unidos, en donde se recogieron los principales mensajes del cómo vamos en la acción climática, en donde nos mostró que las NS deben tener metas más ambiciosas de reducción de emisiones para el conjunto y estas deben estar para todo el conjunto de la economía, deben abarcar todos los gases de efecto invernadero, todos los sectores, las categorías, y estas deben estar alineadas al objetivo del Acuerdo de París de no sobrepasar el 1.5 grados. También los países desarrollados deben seguir encabezando los esfuerzos de adoptando metas absolutas de reducción de emisiones para el conjunto de toda la economía. Todos los países en desarrollo deben seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación y con el tiempo adoptar todas las metas economy-wide o que abarquen toda la economía, y se alienta a que las partes puedan alinear sus metas de mediano plazo con las metas de largo plazo que estarían contenidas en sus estrategias de desarrollo bajo carbono a largo plazo. Y por último, pues se recuerda que las NS del 2025 debían ser presentadas al 10 de febrero del 2025, pero ahorita desde el secretariado se está instando a las partes a que puedan presentar sus NS a septiembre del 2025 para que éstas puedan ser consideradas dentro del informe de síntesis que prepara el secretariado previo a la COP 30, que será llevada a cabo en Belén, Brasil. Adicionalmente, se recuerda que las NS deben estar presentadas bajo las ICTUs, que es la información clara, transparente y entendible, y que los marcos temporales de implementación de esta nueva ronda de NS 3.0 debe tener un marco de implementación de 10 años, entonces se insta a las partes a que presenten sus metas con un horizonte temporal al 2035. Adicional, se debe reflejar de cómo fue informada esta nueva NDC bajo los resultados del primer Global Stock Take o el primer balance mundial de emisiones, y adicional debe reflejar un progreso respecto a la NDC 2.0 y mostrar su mayor nivel de ambición posible. Siguiente slide, por favor. Bueno, bajo el llamado del Global Stock Take, en el componente de mitigación, el componente de mitigación nos habla en el área de las energías renovables y eficiencia energética, que al 2030 se deben triplicar la energía renovable y duplicar la eficiencia energética, reducir las emisiones no dióxido de carbono a nivel global, incluyendo las emisiones de metano. Para mediados del siglo, el Global Stock Take nos insta a transitar fuera de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos para lograr las emisiones netas cero. Adicionalmente, nos insta a acelerar los esfuerzos hacia sistemas energéticos con emisiones netas cero. Para el sector energético, hace un llamado a eliminar gradualmente los subsidios ineficientes de combustibles fósiles lo antes posible, a acelerar la reducción de energía a base de carbón sin tecnologías de mitigación, a acelerar la reducción de emisiones de transporte por carretera a través de diversas vías, acelerar las tecnologías de cero y bajas emisiones. Y en el componente de acción climática en ecosistemas, pues nos hace un llamado a preservar y restaurar la naturaleza y los ecosistemas, incluidos los marinos y terrestres, a apoyar los esfuerzos de detener y revertir la deforestación y degradación forestal al 2030. Los siguientes pasos en el componente de mitigación es preparar y comunicar NS más ambiciosas y que estas reducciones abarquen toda la economía. Adicionalmente, para mediados de siglo nos hace el llamado para preparar NS más ambiciosas con metas de reducciones a mediados de siglo. Siguiente slide. Para el componente de adaptación, nos hace el llamado, bueno, presenta las principales brechas que están
relacionadas con respuestas fragmentadas para la falta de financiamiento, la evaluación de la efectividad en el componente de adaptación sigue siendo reducida, la seguridad en los alimentos, agua, salud y ecosistemas, y la reducción de la pobreza y la protección del patrimonio cultural. Nos hace el llamado a la acción para adaptarnos urgente, que sea de manera incremental, transformadora y dirigida a los países para implementar soluciones integradas y multisectoriales. También nos llama a tener acciones clave para evaluar los riesgos y vulnerabilidades climáticas, implementar y actualizar nuestras NAPs y políticas para fortalecer las sinergias y monitoreo de evaluación y articularlas con los objetivos al 2030. Y en el componente de pérdidas y daños nos hace un llamado a limitar el aumento de la temperatura para reducir las pérdidas y daños y mejorar el apoyo a los países en desarrollo. Dentro de los próximos pasos nos insta a tener evaluaciones de riesgos climáticos y sistemas de alerta temprana al 2027 y a implementar nuestras políticas y nuestros planes nacionales de adaptación para proteger los ecosistemas y comunidades vulnerables. Y por último, siguiente slide, para el componente de medios de implementación, nos hace un llamado en el componente de finanzas para reconocer la necesidad de duplicar el financiamiento para la adaptación, nos hace un llamado a reformar la arquitectura financiera multilateral y a cumplir la entrega de los 100.000 millones anuales al 2025. En el componente de tecnología persisten las brechas de adopción de tecnología, nos hace un llamado a mejorar el apoyo financiero y el desarrollo de capacidades a países en desarrollo y a implementar el programa de trabajo de tecnología para fortalecer el apoyo a las prioridades de países en desarrollo. Y por último, para el desarrollo de capacidades, persisten las brechas de adopción de tecnología y nos hace un llamado a mejorar el apoyo financiero y desarrollo de capacidades a países en desarrollo y implementar el programa de trabajo sobre tecnología para fortalecer el apoyo a países en desarrollo. Estos serían los principales mensajes del Global Stocktake y aquí terminaría mi presentación. Muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra, Paola. Nadia, realmente qué valiosa información. Tenemos muchos fans de tu presentación en el chat y bueno, para aquellos que están preguntándonos sobre las presentaciones, luego de este evento vamos a mandar un email follow-up con todos los recursos donde pueden descargarlos. Muchas gracias por tu valiosa interpretación. De verdad que este marco es súper importante para entender pues todo lo que viene después. Y a continuación le vamos a dar la palabra a James Hayslip, experto del Centro de Colaboración Climática del PNUMA, quien presentará los principales hallazgos del Policy Brief de PNUMA sobre barreras y oportunidades para fortalecer la gobernanza en la implementación de las NDCs. James. Gracias, Carla. Confirmando que me pueden escuchar. Perfectamente, sí. Muy bien. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es James Hayslip, trabajo aquí en Copenhague, en el Centro de Cambio Climático. De hecho, da unas palabras sobre quién somos. Somos un centro técnico especializado en energía, clima y desarrollo sostenible, trabajando desde las oficinas del UN City aquí en Copenhague. Estoy actualmente ahora mismo en este edificio que se ve ahí arriba, que es como una estrellita. Hay como 10 agencias de Naciones Unidas juntos en este edificio. Pero en nuestro centro somos como más de 60 personas viniendo de varios países, trabajando en proyectos, más de 60 proyectos del todo el mundo, todas regiones del mundo, pero basados en nuestras oficinas aquí. Tenemos un comité directivo que está básicamente compartido entre PNUMA y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, que nos da, creo que, un 25% de nuestro financiamiento para nuestros proyectos. Y somos parte de la nueva división de cambio climático de PNUMA. Así que hacemos mucho trabajo de implementación para ellos. Ahora, esta presentación se basa en el informe que se ve aquí a la derecha, que PNUMA publicará aproximadamente como resultado del proyecto NDC Action.
Y este proyecto fue financiado por Alemania y manejado por PNUMA y tuvo como objetivo incentivar la acción y aumentar la ambición para combatir el cambio climático. Entonces, entre 2020 y 2024, trabajamos con socios en 10 países, incluyendo 3 en la región América Latina, Argentina, Colombia y Costa Rica, con el fin de cumplir sus compromisos de mitigación y adaptación en el marco del Acuerdo de París. Entonces, para empezar, es importante siempre o útil, digamos, definir cuál es el problema que debemos resolver, ¿no? Primero, para empezar, es importante reconocer que la inversión climática está creciendo, pero persisten barreras en los países fuera del OECD, ¿no? Los club de los países más ricos, especialmente para la financiación de proyectos de adaptación al cambio climático. Y los obstáculos internos a estos países incluyen acceso limitado a la financiación concesional, una estructuración deficiente de los proyectos y una gestión de riesgos fragmentadas. Las necesidades de financiación para adaptación son más que nada muy grandes. Se estiman en nuestro análisis del GAP Report casi 400.000 millones de dólares anuales, pero la mayoría de los países carecen de estrategias nacionales en un contexto de profunda incertidumbre. También los gobiernos subnacionales a menudo carecen de recursos y capacidad para planificar y financiar infraestructura resiliente al clima, ¿no? Y los esfuerzos de mitigación se ven afectados por intervenciones fragmentadas entre sectores y una falta de priorización de las inversiones y de coordinación. Así que los deficiencias claves al progreso son fallas de mercado, fallas de coordinación y la falta de priorización. Y estas son las 3 cosas que enfrentamos en nuestro análisis bajo el marco del proyecto NDC Action, donde definimos lo que se llama el triple institucional para la implementación de los NDCs. Y tomamos mucha inspiración por el trabajo hecho por profesora Mariana Mazzucato y su trabajo sobre el rol del Estado, el rol positivo del Estado, para desarrollar un marco triple institucional que comprende una misión clara que define las prioridades, un organismo público especializado en la estructuración de proyectos y un fondo fondos de financiación mixta para la acción climática. Y la idea es impulsar la inversión en mitigación y adaptación al cambio climático mediante un liderazgo y una coordinación institucional más sólida. Aquí el desafío clave es la falta de un esfuerzo coordinado y liderazgo por el Estado para implementar los NDCs, ¿no? Entonces, esto es el punto de partida para establecer la misión. Primero el propósito es alinear los esfuerzos gubernamentales y lograr resultados climáticos tangibles, ¿no? Funciones claves son: primero, establecer y dar seguimiento a los objetivos medibles, por ejemplo, reducción de emisiones, financiación movilizada. Luego, alinear las prioridades de inversión mediante la coordinación al más alto nivel. El uso de incentivos, o sea, premios o penalizaciones para fomentar el desempeño. Promover el intercambio transparente de conocimiento sobre el clima. Y la idea también es formar investigación y desarrollo y la innovación sin sustituir las iniciativas del sector privado. Y esto es muy importante y forma mucho del análisis de Mazzucato. Luego, 2 herramientas de inversión. 2 cosas aquí. Primero, para el organismo público, que
sirve para, primero, estructurar proyectos que son socialmente valiosos, pero no rentables, o a veces no rentables. Usar fondos públicos escasos para intervenciones de alto impacto y permitir la cofinanciación regional y las economías de escala. Luego, como tercer pata del triple institucional, fondos de financiamiento combinado o mixto. Sirve para mejorar los perfiles de riesgo de los proyectos para atraer inversores privados y también otras fuentes públicos. Aprovecha diversas fuentes institucionales, locales y comerciales y se centra en proyectos que generan fuentes de ingreso con bajas emisiones de carbono o resilientes al clima. Ok, esto es un poquito académico, entonces vamos a ofrecer unos ejemplos que vienen de los países del proyecto NDC Action. Por ejemplo, en Uganda, el objetivo del proyecto fue apoyar proyectos de mitigación y adaptación alineados con el NDC y con muchos co-beneficios. Y esto es un país menos en vías de desarrollo. Entonces, se enfoca en tecnologías como el riego de energía solar, secadores solares, cocinas eléctricas y agroforestería. Y por la adaptación, productos de seguros al clima para pequeños productores bananeros. Y eso fue el foco del proyecto. Y la estrategia del fondo mezclado que se diseñó bajo el marco del proyecto era para reducir el riesgo de la inversión privada en materia climática mediante el uso de fondos públicos de primera pérdida. Productos híbridos de seguros climáticos y acceso al mercado y apoyo a la liquidez. Y finalmente, capacitación, incentivos fiscales y, por ejemplo, extensiones fiscales, la extensión de IVA, impuestos. Y los resultados son la integración en el borrador de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Eso fue presentado el año pasado. Y el apoyo del plan de inversión en Uganda al NDCs. Y esto sirve para estimular los mercados, por ejemplo, para la cocina eléctrica en entornos vulnerables mediante asociaciones públicos privados. Y hay, por ejemplo, algo organizado por PNUMA que se llama SOLCO, el partnership que forma parte de esfuerzos globales para crecer el mercado de tecnologías limpias para cocinar. Y el enfoque aquí es colaboración sistémica de múltiples partes interesadas para implementar las transiciones de tecnologías limpias. Y eso fue el foco del proyecto en Uganda, y se ve un poquito cómo se construyó desde abajo y enchufó las ideas a los marcos nacionales y los procesos y estructuras nacionales del Estado. Ahora, un ejemplo de Bangladesh, en Asia, las viviendas resilientes al clima. Aquí el objetivo era fortalecer la adaptación climática en zonas costeras vulnerables. Es un país con muy baja de altura. Y los socios fue una ONG local y también el gobierno. Y las características del proyecto son el siguiente. Las viviendas económicas y resilientes al desastres, que se construye con materiales locales sostenibles. Eso fue el principal objetivo. El uso de energía solar, captación de agua de lluvia y el diseño inclusivo con la perspectiva de género y discapacidad, y que sirve para el doble propósito, las viviendas familiares y también como mini refugios de anticiclones, ¿no? que el país recibe mucho impacto de anticiclones,
que puede albergar hasta 45 personas y también ganados. En términos de impactos, eso sirve para reducir la necesidad de evacuaciones y el riesgo para los medios de vida, y demuestra la implementación práctica del LNDCs en zonas vulnerables al clima y sirve como modelo en expansión en las regiones costeras de Bangladesh y más allá del país, ¿no? En términos de financiación, eso fue proporcionado por fondos de viviendas ecológicas del Banco de Bangladesh. Ok, creo que es el ejemplo final que viene de África también, Marruecos. Y la idea aquí es alinear el NDC 3, que están haciendo ahora, que tiene una vista de 2030, ¿no? Con una estrategia de cero emisiones netas a largo plazo, 2050. Y las acciones claves aquí en este proyecto fue utilizar herramientas de modelación que ya existen para construir escenarios sectorales de descarbonización, integrar y ampliar las medidas del NDC en la planificación entre 2040 y 2050, incorporar nuevas políticas y excluir las que no son alineados mediante un proceso de gobernanza estructurado. Y desde esa experiencia, las lecciones claves son que hay que alinear los objetivos del NDC con las prioridades nacionales del desarrollo y las LEDs a largo plazo, primero. Garantizar una amplia coordinación entre las partes interesadas de los ministerios, al sector privado y la sociedad civil. Utilizar las LEDs a largo plazo como base técnica y política para planificación del NDC. Luego, aplicar una metodología consistente del cálculo de costos y dimensionamiento de emisiones. Y finalmente, establecer ciclos de revisión coordinados entre los procesos del LTLEDs y el NDC. Ese proceso que se organizó en Marruecos fue bastante innovador bajo el marco del proyecto. Con beneficios de proporcionar una visión y dirección para la planificación climática y de desarrollo a largo plazo. Y Marruecos estaba bien focalizado en conectando el corto plazo con el largo plazo, y eso crea espacio para futuras revisiones del NDC alineados con las inversiones climáticas. Y con esto termino la presentación. Espero que estoy adentro del tiempo y paso la palabra a Carla otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Realmente fue una información súper importante. Con esto voy a dar paso a Paola Herrera, que va a continuar como moderadora. Paola Herrera es la coordinadora regional del proyecto NDC Act and Invest del PENUMA. Muchas gracias, Paola. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Carla. Buenos días a todos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Erico Real Pinto de Rocha, que es el coordinador general del Departamento de Políticas de Mitigación e Implementación de Herramientas del Gobierno de Brasil. Él nos va a compartir la perspectiva de Brasil en torno a los marcos institucionales, la implementación de las NDCs y esa experiencia tan interesante que tiene Brasil en la construcción de cartera de proyectos y priorización de intervenciones en las NDCs. Adelante, Erico, bienvenido. Gracias, Paula. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Solo un minuto. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Dale, perfecto. Entonces, muchísimas gracias al PNUMA por la organización del seminario, la invitación, y también al escritorio regional de la UNFCCC. Creo que las presentaciones anteriores de Nadia y James fueron buenísimas porque creo que me dan un background súper bueno, y ahora lo que voy a intentar hacer acá en mi charla es bajar la tierra y
la presentación y con el ejemplo de Brasil, y ahí con dos objetivos. Creo que explicar un poco cómo está la gobernanza climática en nuestro país y cómo eso fue importante para el desarrollo de nuestra NDC y también de otras estrategias, en especial el Plano Clima. Y ahí después hablar un poco de la BIP, de la plataforma Brasil para inversión en proyectos climáticos, y un poco cómo hicimos la priorización de proyectos ahí. Entonces, la presentación está en inglés y después será compartida, pero yo voy a hacer la charla en portuñol. Espero que se entienda bien. Entonces, bueno, solo para empezar, creo que es importante tener un poco de contexto de cómo estamos en Brasil. Estamos ahora, y es el trabajo de 2 años y medio en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, donde estoy ubicado, es el trabajo de actualización de nuestra política nacional de cambio climático, lo que llamamos en portugués de Plano Clima. Y ahí esa política tiene 2 retos. Creo que en Brasil, eso es importante tener en cuenta, somos un país bastante largo, con casi 5.600 municipios, de los cuales casi 3.700 tienen una capacidad de adaptación baja o muy baja. Y hemos visto en la presentación de Nadia de los objetivos del Acuerdo de París, de mantener ahí el aumento de la temperatura en 2 grados, pero haciendo todos los esfuerzos para que se quede en 1,5 grado. En Brasil ya tenemos algunos sitios que están con la temperatura 3 grados acima de los niveles preindustriales. Así que ese es un reto muy grande en Brasil, y acá un poco de datos de cómo eso ya es algo muy serio en Brasil. Entonces, tenemos ahí 83% de los municipios de Brasil ya con algún impacto del cambio climático. Vosotros han visto la tragedia que tuvimos en Rio Grande do Sul, el estado más al sur de Brasil, cerca de Uruguay y Argentina, el año pasado. Entonces ya tenemos ahí números bastante preocupantes de impacto financiero, pero aún más importante en la vida de las personas. Además de los retos de adaptación, es importante tener en cuenta que Brasil está entre los 10 más grandes emisores de gases del efecto invernadero del mundo y tiene un perfil de emisiones muy distinto del resto del mundo, en especial de los países ahí más desarrollados, que tienen sus emisiones enfocadas en el sector de energía. En Brasil, como en algunos otros países forestales del mundo, nuestro gran sector emisor es el sector del cambio del uso de la tierra, LULUCF, ahí en los nombres de alimentario. Entonces, acá un poco para que tengan en cuenta la trayectoria de emisión de Brasil, y ahí cómo logramos la barra verde es las emisiones del LULUCF. Entonces, como las emisiones en Brasil están muy acopladas a cómo va la trayectoria de deforestación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta ahí todos los otros sectores también que siguen creciendo en los últimos años. Entonces, tenemos acá, ya habíamos firmado nuestra NDC de 25 y 30. Voy a presentar la NDC de 35, que presentamos el año pasado ya por ocasión de la COP29 en Bakú, en Azerbaiyán. Y tenemos el compromiso de neutralidad climática en 2050. Es importante decir que Brasil todavía no tiene una LTS desarrollada, una Long Term Strategy. Sin embargo, toda la modelación que hicimos una modelación económica para la NDC, una modelación con un IAM, un Integrated Assessment Model, que era un modelo para toda la economía y que hacía el análisis de cómo llegar de manera más costo efectiva al objetivo de neutralidad climática en 2050. Así que no tenemos la NTS, pero nuestra NDC fue desarrollada muy en línea con el objetivo del 2050. Bueno, en términos de gobernanza en Brasil, lo que hicimos con el mandato del presidente Lula fue reactivar un comité interministerial de cambio climático, el CIN. Entonces, eso, en algunos otros países del mundo tenemos la idea. Entonces, tenemos en el nivel estratégico ese comité de ministros, que es un comité con 23 ministros de Estado, y la idea es que la política de clima en Brasil no es, y creo que en gran parte del mundo así ya estamos, no es más una política solo de clima, sino una política de desarrollo, de trayectoria de desarrollo y de modelo de desarrollo económico. Entonces, tener un órgano central
que está presidido por la Casa Civil, Civil Cabinet de la Presidencia de la República, el ministro Rui Costa, y tiene la Secretaría Ejecutiva con la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva. Sin embargo, en ese comité están todos los ministerios sectoriales, ganadería, minas y energía, industria, y también los ministerios del centro de gobierno, planeación, hacienda, así que todas las decisiones y la aprobación de documentos, la NDC y los documentos del plano clima pasan por el nivel ministerial. Sin embargo, pueden imaginar la dificultad que es reunir la agenda de 23 ministros de Estado. Entonces, tenemos un nivel ejecutivo, que es un nivel de viceministros o de secretarios, como decimos en Brasil, donde tenemos el SUBEX, que es Comité Ejecutivo, Executive Subcommittee, y un comité para la preparación de la COP30. Aún a nivel ejecutivo, y esa es una innovación en ese mandato también, tenemos 3 cámaras. Una cámara de articulación interfederativa, y eso puedo desarrollar más después en el debate, porque es súper importante teniendo en cuenta las competencias y los retos para la involucración efectiva de los entes subnacionales. Tenemos una cámara de participación social y una cámara que, como si fuera el SUBSTA ahí en el Acuerdo de París, para asesoramiento científico y evaluación científica de las políticas. Y ahí tenemos al nivel técnico, donde estoy ubicado yo, una serie de grupos de trabajo para distintos temas. Bueno, acá es solo para referencia futura, la legislación. Y acá es una cosa súper importante que es nuestro plan de cambio climático. Entonces, tenemos ese reto y esa idea de hacer el plano clima que tiene un horizonte de 12 años, 24, 35, porque involucra 3 ciclos de actualización de la NDC, 25, 30 y 35, a cada 5 años, como nos mandata el Acuerdo de París, y también 3 ciclos de planeación presupuestaria en Brasil, que se hace a cada 4 años. Entonces, el plano tiene un componente de mitigación y uno de adaptación, y ahí están bien plasmados una estrategia nacional para cada uno que da directrices, líneas generales, objetivos generales, y planos sectoriales en mitigación y en adaptación. 7 en mitigación, 16 en adaptación. Eso fue hecho bajo la coordinación de los ministerios claves en el SIN y claves en la agenda, es decir, Casa Civil, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología, que es el ministerio que hace el inventario de las comunicaciones a la UNFCCC. Sin embargo, y eso fue una innovación muy interesante en esa estructura, es que esos 3 ministerios dan las orientaciones técnicas, políticas y hacen la coordinación de la elaboración, pero los ministerios sectoriales hacen sus propios planes. Es decir, para el plano de Energy and Mining, de Minas y Energía, quien tuvo el liderazgo fue el Ministerio de Minas y Energía. Para el plano de ciudades, quien tuvo el liderazgo, el Ministerio de Ciudades. Y también eso todo se fue hecho con bastante participación social y diálogo. Entonces, en Brasil tenemos la figura de consulta pública de los documentos. Las cosas van en línea y se quedan 30 días en línea para participación, además de una serie de workshops y eventos y todo eso. Los documentos de adaptación, todos ya pasaron por ese proceso, incluso de consulta pública. Los de mitigación están ahora en consulta pública y la idea es tener todo eso listo para la COP. Entonces, aprobado por los ministros antes de la COP 30 en Belén, en Brasil. Y además de eso, tenemos las estrategias, que eso estamos desarrollando ahora, transversales para la acción climática, transición justa, medios de implementación, monitoreo y evaluación. Eso estamos desarrollando y la idea es que estén en consulta pública durante la COP. Bueno, ese trabajo, en especial el trabajo de la Estrategia Nacional de Mitigación y del modelo IAM que estaba hablando ahora, fue el trabajo que informó nuestra NDC, que sigue el mandato, como dice Nadia, del Acuerdo de París, de ser más ambiciosa que la anterior. Y tenemos una novedad en la NDC de Brasil. No es una NDC condicionada, eso es importante dejar claro, pero tenemos una banda, hay una margen en el objetivo, ambos más ambiciosos que el anterior, pero con la idea de
que los uncertainties en inglés o incertezas en portugués, sean captados en ese proceso. Bueno, y ahí ahora en mis últimos 5 minutos voy acá para un ejemplo concreto de priorización de proyectos y cómo esa gobernanza, el trabajo hecho en el plano clima anteriormente, porque cada plano sectorial tiene metas sectoriales específicas, con plazos, con indicadores, cómo eso nos ayudó en ese trabajo de construcción de la BIP, que es la plataforma de proyectos de Brasil. Importante decir que essa ideia de Country Platform foi uma ideia muito defendida em la presidência brasileira del G20 e estamos levando a cabo esse trabalho em Brasil agora. Entonces, bueno, la idea en la BIP tenemos, y aquí voy a pasar un poco rápido en las diapositivas, porque la idea es tener la idea. Tenemos una gobernanza que tiene Hacienda, Minas y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático y Industria. Entonces, ministerios sectoriales relevantes en todo el proceso de gobernanza anterior, con sus planes específicos, todos alineados al plano clima, que es el gran plan con la lente climática, y esa gobernanza, teniendo nuestro Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, como secretariado de la plataforma, y esa es una lección importante, porque BNDES conoce muy bien el mercado brasileño, latinoamericano, y tiene mucho poder de movilización de actores y de recursos. Estamos construyendo la plataforma. El concepto de la plataforma es muy similar a esa idea que ya se habla bastante, que es hacer la conexión de instituciones financieras y proyectos con el gobierno, garantizando, y por eso la presencia del gobierno y la gobernanza bien hecha, que los proyectos seleccionados están alineados a las directrices y prioridades del gobierno y de sus planes y estrategias. Entonces, y esa es la idea, que sea ese locus ahí de debate. Acá es para que tenga la idea de la gobernanza un poco más detallada. Entonces, un steering committee, nivel estratégico, con los ministerios, el secretariado, y ahí una serie de networks, de grupos de trabajo, con las instituciones financieras, con los proponentes de proyectos, con los ministerios sectoriales para el desarrollo de esas iniciativas. Bueno, los 3 sectores prioritarios en nuestra plataforma están súper alineados con no solamente las necesidades del país, el perfil de emisiones, sino las estrategias sectoriales. Entonces estamos con energía, industria y movilidad y solución basadas en naturaleza como los 3 principales sectores, y trabajando, claro que tenemos co-beneficio de adaptación en muchos de esos sectores, en especial en SBN, pero trabajando también para incluir adaptación en los sectores de la plataforma. Y bueno, y ahí ya estoy terminando mi presentación. En el tiempo, dejarlo y contarlos que esa iniciativa empezó el año pasado y ya tenemos acá resultados concretos. Así que esa es información pública, está en el website, en el sitio electrónico de la BIP. Ya tenemos 15 proyectos aprobados para la plataforma, lo que nos trae 22,5 mil millones, billions of dollars, de investimentos potenciales en esos sectores prioritarios. Y ahí uno ya va a mirar acá en la diapositiva que tenemos un rol bastante largo de tamaño de inversión, porque tenemos proyectos de hidrógeno de bajo carbono o de aluminio de bajas emisiones, ahí en la casa de los billions of dollars, de 1.000 millones de dólares, y tenemos proyectos de recuperación de vegetación nativa, que es súper importante para los compromisos de la NDC, porque no solamente si queremos contando nuestro perfil de emisiones, en especial las emisiones de agropecuaria, que van a seguir positivas hasta 2050, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de captura de carbono bajo restauro florestal. Entonces tenemos aquí unos proyectos que ahí están en un patamar más bajo de recursos. Entonces, es importante también tener en cuenta que la BIP no maneja recursos, todavía no tenemos pasta directamente involucrada en la BIP. La idea es eso, mejorar los proyectos, priorizarlos, garantizar que son estratégicos para el gobierno, hacer apoyo para los desarrolladores de los proyectos y las instituciones financieras para que el proyecto llegue a decisión final de inversión, pero no hay recurso alocado, dinero alocado efectivamente en la BIP.
Entonces, la BIP ya está operacional, tenemos esos proyectos separados, estamos trabajando en el modelo es de calls para los proyectos, para discutir los proyectos en general, los retos específicos de cada uno, porque cada uno demanda una solución financiera específica y demanda movilizaciones de capital específico para que lleguen al Final Investment Decision. Y acá un poco del trabajo futuro, un trabajo interno de desarrollar ahí private equity y venture capital para los sectores, un trabajo en parcería con los bancos multilaterales de desarrollo y también con los instrumentos de financiación del gobierno brasileño, como el Fundo Clima, el Ecoinvest, para hacer un matchmaking entre esos proyectos y los proyectos priorizados en la BIP y esos instrumentos, y acá los grupos de trabajo para cada uno de los temas. Una cosa importante de decir, estamos ahora en Brasil, un ejemplo claro ahí de la importancia de la BIP, haciendo la revisión del programa País para el Green Climate Fund, y para proyectos privados estarem como prioritarios para Brasil, tienen que estar alineados y ya está en el mapa de la BIP. Entonces, la idea es que la BIP efectivamente va a guiar las decisiones de inversión y ideas futuras. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias y espero que el portuñol haya sido sencillo de comprender. Gracias. Bueno, muchas gracias, Erico. No, estuvo perfecto. Me encanta ese concepto de parcería y es algo realmente que rescato de tu presentación, toda esa experiencia de cómo han podido articularse, cómo han podido alinearse y tener una estructura de gobernanza tan claramente definida, con participación de los diferentes sectores. Entonces, bueno, felicitaciones por ese trabajo. Seguro nos faltaría mucho más espacio para profundizar, pero justamente para eso quisiera invitar no solamente a Erico, que ya lo tenemos aquí presente, sino también a otro grupo de panelistas y expositores que los quiero invitar a la siguiente sesión, en donde vamos a desarrollar un rápido panel contando y profundizando un poco más las experiencias en la región, en las diferentes instancias de la región, en estos temas de institucionalidad climática y gobernanza. Y para eso quiero invitar adicionalmente a Erico, a Selene Orozco. Por favor, los invito a que enciendan sus cámaras. Selene Orozco hace parte de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá, que nos acompaña el día de hoy. Claudia Liliana Merchán, que es la subdirectora de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Desastres en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Y a Fernando Salazar de Lara, que es el coordinador de clima para América Latina y el Caribe de UNED PEFAR. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces vamos a arrancar este panel, como les decía, aprovechando que Erico terminó su presentación. Arranquemos entonces por Brasil. En términos de tiempo, bueno, tendríamos unos 20 minutos para avanzar en este panel. Entonces nos vamos a organizar de la siguiente manera. Yo tengo un par de preguntas preparadas para cada uno de ustedes. Se las voy a formular a medida que los vaya llamando. La idea es que nos puedan contar sobre esta experiencia, profundizar un poco sobre estas preguntas. Si los participantes tienen alguna consulta específica que deseen hacer, lo pueden escribir en el chat. Nosotros vamos a estar muy pendientes de recolectar estas preguntas. Si nos da tiempo, al final abriremos un espacio para responderlas. Si no, en el email que vamos a enviar posteriormente serán resueltas la mayoría de ellas. Entonces, arrancamos con Erico. Bueno, aprovechando esa experiencia que tú nos contaste, nos acabas de contar en Brasil, quisiera hacerte dos preguntas específicas. Uno es en el tema de la coherencia de los planes estatales y subnacionales con la NDC. ¿Cómo han hecho ustedes para garantizar esta coherencia con las NDCs? Si existen mecanismos formales que el país tenga ya institucionalizados para asegurar esta coherencia. Y asimismo, cuéntanos un poco sobre cuáles han sido esos desafíos que seguramente ustedes tuvieron que abordar y superar para poder llegar a ese esquema de institucionalidad que nos mostraste, ¿no? ¿Cómo lograron esa interconexión entre los ministerios sectoriales y el Gabinete de Acción Climática que nos presentaste? Cuéntanos un poco sobre eso en particular. Muchas gracias.
Dale, perfecto, Paula. Bueno, como ya habíamos combinado, me quedan unos 5 minutos más, respondo esas dos preguntas y desafortunadamente tengo que moverme a otra reunión. Sin embargo, estoy después a disposición para otras preguntas y respuestas por escrito y otros contactos. Bueno, empiezo por tu segunda pregunta. Creo que una cosa importante que no mencioné y que es algo bastante, no nuevo en otros países, Chile ya lo hace, acá en la región, United Kingdom lo hace también en Europa, es que en ese trabajo que hicimos en el plano clima y en los planes sectoriales de mitigación, y eso es la primera vez en Brasil que tenemos, es que tenemos metas sectoriales de mitigación para cada sector. Entonces, compartimos los 5 sectores de inventario, hicimos algunas adaptaciones para que se queden en 7 sectores, los 7 de los planes sectoriales, y ahí con metas específicas para cada sector. Es decir, tenemos la NDC como compromiso internacional, pero ¿cómo vamos a lograrlo internacionalmente? Y eso involucra mucho más los ministerios, porque dale, tenemos eso para afuera, pero es un plan de desarrollo nacional y tu ministerio tendrá también una meta específica, un objetivo específico. Entonces, ese formato nos ayudó a involucrar a los ministerios y además de eso, esa idea de que tenemos el liderazgo de ambiente, casa civil y ciencia y tecnología, pero nadie conoce mejor sus acciones prioritarias, sus metas, sus retos en términos de tecnología, de involucración, que el Ministerio Sectorial. Entonces dejamos al Ministerio Sectorial que lo haga la construcción de los planes, incluso con la utilización de sus foros específicos. Entonces, agricultura y ganadería tiene muchísimos foros de discusión ya establecidos, que los utilice, haga las discusiones y después traga esas conclusiones y recomendaciones a la gobernanza ministerial que lo he presentado. Entonces, de la primera pregunta, esas serían mis consideraciones. De la segunda pregunta, y eso es un reto bastante complejo en Brasil y que tenemos experiencia en la región donde buscamos aprender mucho de Chile, de Argentina, por ejemplo, y Colombia también con esa involucración de subnacionales. En Brasil ese es un reto muy grande, no solo por el tamaño del país, que es muy largo, sino por las diferencias regionales de cada. Entonces, va a tener un estado como São Paulo, que las emisiones estarán centradas en industria, energía, y un estado como Pará, donde será la COP, que las emisiones están en deforestación y ganadería. Entonces, las soluciones son muy distintas también para cada sitio, y además de 27 estados de la federación, tenéis 5.700 municipios. Y las competencias institucionales y constitucionales de cada uno de esos entes o de cada una de esas esferas de poder son muy complejas. Entonces, el gobierno federal puede hacer algunas cosas, pero hay muchas cosas que son competencias del Estado, por ejemplo, las licencias para deforestación, y muchas cosas del municipio, por ejemplo, el transporte público y electrificación de flotas y esas cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dos soluciones, pero ese es un reto en Brasil, dejando claro. Dos soluciones. Uno, las estrategias nacionales, tanto de mitigación como adaptación, dan directrices para los planes de adaptación y mitigación estaduales y nacionales. Tenemos en la gobernanza, como he puesto, una Cámara de Articulación Interfederativa, donde está el gobierno federal, estados y municipios, para discutir esas ideas. Y estamos haciendo un trabajo también, incluso con un REDNES, el Green Climate Fund, para desarrollo de planes de adaptación en casi 500 municipios de Brasil. Entonces, que se desarrollen bajo el liderazgo, con la ayuda del gobierno federal, que eso garantiza que las prioridades estén alineadas. Y ahí, para mitigación, es la agenda del año que viene, es avanzar más. Algunos estados en Brasil ya tienen un plan estadual de mitigación, pero vamos a revisar esos y avanzar en los estados que no tienen. Y eso se junta todo en la estrategia de monitoreo y transparencia, que es la estrategia transversal que se está desarrollando. Entonces, creo que esas serían mis consideraciones. Muy bien, Erico, muchísimas gracias. Entonces, nos quedamos con tus recomendaciones de poder involucrar desde el más alto rango, nivel de gobierno, también a los gobiernos subnacionales para poder construir de manera conjunta. Es una de las principales claves para esto. Te agradecemos mucho la participación. Sabemos que tienes que salir, pero gracias por acompañarnos y nuevamente bienvenido a estos espacios y las preguntas que tengamos te las haremos para poder responder a nuestra audiencia.
Muchísimas Muchas gracias, gracias, que Eric. sigan con un buen debate. Chao, chao. Vale. Obrigado. Quiero invitar ahora a Claudia Liliana. Claudia, ¿cómo estás? Bueno, del DNP de Colombia, Claudia. En Colombia se ha avanzado también bastante en estos temas de financiamiento climático y de monitoreo. Tenemos también el sistema de monitoreo, reporte y verificación en finanzas. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de Colombia con este corredor de financiamiento climático, cómo ha sido esta experiencia de involucrar a otros actores, de lograr mecanismos de coordinación también intersectorial e intergubernamental en el cumplimiento de estas metas de la NDC y también qué mecanismos han promovido ustedes desde el DNP para asegurar esa gobernanza eficaz en la implementación de estas NDCs. Por favor, adelante. Hola, Bienvenida de nuevo. hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Pau, al equipo organizador de este webinar. Creo que estos espacios son muy importantes para poder intercambiar nuestras experiencias como países en estos compromisos internacionales que tenemos en relación al cambio climático. Voy a iniciar de atrás para adelante, Pau. Para mencionar en primera instancia que nosotros tenemos una gobernanza y una institucionalidad creada con leyes, o sea, que está apalancada también con leyes nacionales que nos permite nosotros de alguna manera articular, pero además a través del Plan Nacional de Desarrollo poder transversalizar los temas de cambio climático y gestión de riesgos de desastres. Tenemos una institucionalidad creada digamos, su instancia máxima es la SIC, que es nuestra instancia máxima en la cual nosotros tenemos dos grandes grupos, digamos, de trabajo, uno con los nodos regionales, otros grupos de trabajo también institucionales, entre los cuales nosotros estamos en el Comité de Gestión Financiera que lideramos desde allí todos los avances o toda la articulación en términos de la movilización de recursos para alcanzar nuestras metas de la NDC. Entrando ya en materia de lo que en lo que nosotros también lideramos a través de estas leyes que nosotros nosotros lideramos la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Desde allí nosotros tenemos dos instrumentos de manera prioritarios, que son los que tú mencionas, que son el sistema de monitoreo, reporte y verificación y el corredor de financiamiento climático. Nosotros desde el sistema de monitoreo, reporte y verificación, ¿qué hacemos? No es solamente un sistema que nos permite hacer el rastreo de los recursos, sino que nos permite monitorear, reportar, verificar qué recursos estamos destinando para el financiamiento climático. Entonces podemos clasificar y consolidar la información relacionada con las inversiones de carácter público, privado y de cooperación internacional. En este momento nosotros estamos actualizando nuestra metodología en referencia con el marco de transparencia del marco de Naciones Unidas, con el fin de cumplir los estándares internacionales, pero además como un reto de país para poder avanzar en lo que nos corresponde en términos del financiamiento y poder saber entonces que estamos nosotros invirtiendo los recursos. Entonces, por ejemplo, quiero compartirles unos datos. El sistema de monitoreo, reporte y verificación desde el año 2011 al 2023 ha rastreado que hemos invertido 13.57 millones de dólares, de los cuales el 46% se van a adaptación, el 30% se van en acciones que son conjuntas entre adaptación y mitigación y el 24% en mitigación. Esto es lo que nos permite a nosotros identificar es cómo vamos avanzando en el cumplimiento de nuestras NDC, en dónde nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo. Adicionalmente, este sistema nos permite identificar cuáles son las fuentes de financiamiento. Tenemos el público doméstico, el privado y el internacional. De allí podemos nosotros decir que tenemos el 75% de los recursos son público domésticos, lo que nos indica que nosotros debemos avanzar en que el sector privado, nosotros no, avanzar en que se motiven, en que podamos ellos invertir en temas de cambio climático, pero además también avanzar en poder nosotros rastrear, porque el rastreo del sistema privado no es tan fácil. Es un poco más fácil el público, pero el privado sí tenemos un poquito ahí de rezago.
Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido identificar. Además, como resultado tenemos que el 17% es internacional. Entonces, el de internacional está superando el público, lo que indica que nosotros tenemos una gran ayuda en cooperación. Lo otro que quería comentarles es sobre el mecanismo del corredor de financiamiento climático, que esta es un proceso en el cual es un mecanismo habilitante que busca conectar los proyectos climáticos con fuentes de financiamiento y que opera bajo tres pilares. El primero es la demanda de las necesidades, que está representada por el proyecto, por el sector empresarial, por entidades territoriales y por ministerios, que son actores que aportan en la conformación de un portafolio de proyectos técnico y financieramente viables. El segundo es la oferta de financiamiento, que está compuesta por entidades financieras, organismos de cooperación, fuentes públicas, filantropía, con el fin de poder movilizar los recursos financieros para el cumplimiento de nuestras metas MS. Y un ecosistema de apoyo, que es en el caso en que nosotros no contemos con proyectos que estén maduros, con las incubadoras y con las aceleradoras podemos fortalecer estas capacidades de los proyectos y poderlos viabilizar, ya sea con cooperación, con los temas públicos, con la banca pública o con recursos privados. Entonces tiene un enfoque audaz, visionario, que está pensado en trabajar en el cierre de brechas financieras. Es un mecanismo complementario a otras iniciativas existentes en el país. Realmente nosotros estamos apostándole a que podamos generar inversión desde a nivel territorial. En este momento estamos trabajando con las cámaras de comercio de Bogotá, porque ellos son unos aliados en territorio, porque tienen la capacidad técnica en territorio de poder agremiarnos con otros actores en territorio para poder llegar y poder viabilizar y movilizar recursos desde abajo, un poco lo que estaba comentando nuestro compañero de Brasil. Allí tenemos unos retos muy importantes, porque desde lo nacional, con los nodos regionales, tenemos una brecha en términos de comunicación, en términos operativos, de capacidad logística, de capacidad técnica. Entonces, ya hemos logrado también con el corredor poder llegar a estos territorios para poder hablar sobre estos temas que a veces en territorio conocemos, sabemos, pero nos queda muy difícil poder avanzar en esto. Eso a grandes rasgos, teniendo en cuenta nuestros tiempos. Entonces, muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Claudia Liliana. No, excelente. Y justamente esa pregunta tenía, ¿no? ¿Cómo lográbamos interconectar a las comunidades al nivel subregional, que es tan importante poderlos involucrar y que puedan acceder realmente con este financiamiento? Entonces, creo que mecanismos como los que utiliza el corredor son muy valiosos en este tipo de procesos. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Le quiero dar paso ahora a Fernando Salazar. Si Fernando nos cuentas un poco en todo el trabajo que ha venido haciendo UNEDFI, ¿qué obstáculos institucionales en la región has encontrado para movilizar ese financiamiento climático de manera efectiva, sobre todo en mecanismos de esquemas combinados de Blended Finance? Y también qué buenas prácticas puedes tú compartirnos de colaboraciones público-privadas en este tema para ampliar un poco más la información al respecto. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Por supuesto, Paula. No, gracias a ustedes por el espacio. Antes de igual abordar la temática del blended finance y de este tipo de mecanismos, yo quería brevemente mostrarles un poco qué hacemos en UNEP5, porque a veces en todo este organismo ONU queremos también que sepan un poco nuestra forma de actuar, y entonces nosotros trabajamos puramente con el sector financiero, bancos, aseguradoras, y les ayudamos a que ellos comprendan, ¿no? Y a nivel estratégico qué pueden hacer a lo largo de sus estrategias corporativas con respecto a la transición y el cambio climático, ¿no? Nosotros nos encargamos de apoyarles también para que conozcan a otros actores del sistema y algunos estándares. Esta es un poco nuestra red con la que trabajamos de manera diaria, bancos de la región que, bueno, son firmantes, adherentes de nuestros principios, pero también con los que trabajamos en cuestiones como, por ejemplo, gobernanza y productos como puede ser el tema de blended finance, que cada vez está más en boca de todos nuestros miembros. Estamos en un año de COP30.
no solo a nivel regulatorio, de supervisión, los países se están movilizando, también a mano derecha, como pueden ver, la industria, los bancos, las aseguradoras, los fondos de gestión también están firmando compromisos, movilizando capital. ¿Y esto a qué responde? Responde a que donde hay emisiones, ¿no? de gases de efecto invernadero hay oportunidad. Oportunidad de financiación, oportunidad de mejora de procesos, prácticas, ¿no? de temas de riesgo climático. Entonces nosotros estamos en ese camino apoyándoles. Con lo que vemos respecto a lo que comentabas, Paula, de alianzas público-privadas, los bancos forman parte, los bancos, sector financiero, está aquí representado en el lado derecho, esto es un ejemplo ilustrativo de México, ¿no? Representan parte de ese ecosistema de actores público-privados necesario para facilitar las inversiones en la transición, ¿no? Un ejemplo de caso, ¿no? Puede ser, en efecto, toda la cuestión de Project Finance, de Blended Finance, que ahora haré un muy pequeño inciso para que ustedes puedan saber un poco más, pero en esa parte nosotros desde UNEP-FI apoyamos, ¿no? A esta parte de ecosistema financiero que forma parte del ecosistema. El financiamiento climático en la región ha aumentado, sin embargo, por las cifras proyectadas, estamos cerca de necesitar, ahí pongo, me gusta hablar a veces de números, 63 billones, miles de millones son los que se han movilizado en 2022, de acuerdo con Climate Policy Initiative. McKinsey nos habla de que tienen que movilizarse en torno a unos 700, ¿no? Entonces, esta cifra tiene que multiplicarse por 10. ¿Por qué es interesante el tema de Blended Finance? Para empezar, porque moviliza capital tanto público como privado, porque es un mecanismo en auge y un mecanismo de reducción de perfiles de riesgo de ciertas inversiones. Ahí nos han hablado muy bien los colegas anteriormente, por ejemplo, en el caso de Brasil, ya incluso unas plataformas país. Pero lo interesante del Blended Finance es que, y esto es la cadena de valor del Blended Finance, ¿no? Y el de Risking, juegan un papel crucial para abordar la bancabilidad de proyectos, ¿no? Desde la propia fase de construcción de un proyecto a la fase de reducción de riesgo, ¿no? Del perfil de inversión para aumentar precisamente esa bancabilidad, cómo esquemas contractuales pueden ayudar, ¿no? A que ese de-risking ocurra y ya para finalmente en una fase final de financiación o de funding se pueda atraer inversores tanto privados como públicos para que participen, sobre todo en los proyectos de infraestructura que requieren CAPEX, ¿no? Y movilización amplia. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el tema de reducción de riesgos? Porque todos los proyectos de inversión de proyectos climáticos se enfrentan muchos riesgos, ¿no? No solo políticos, técnicos, comerciales, sino que la parte de estructuración, la parte de dividirse, ¿no? Entre distintas instituciones, parcelas de ese riesgo, ¿no? De los distintos tipos de riesgos que aquí ven, puede ayudar a agilizar, movilizar capital y no solo, digamos, una transformación a nivel de desarrollo tecnológico, sino también oportunidades de mercado, ¿no? Entonces, nosotros vemos que ese blended finance en nuestra red de bancos en América Latina cada vez está más en boca de ellos porque existe un potencial de innovación, existe un potencial de cofinanciación para atraer financiación privada. Aquí pongo dos ejemplos ilustrativos, ¿no? De, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo ellos crean ciertas estructuras por medio de tramos o por medio de préstamos y condiciones contractuales, ¿no? Para que distintos inversores puedan sumarse, ¿no? A esta fórmula de blended y ayudar a esa parte de movilizar capital. Que movilización de capital puede venir en distintas oportunidades en términos de productos y servicios para nuestros bancos. Y en fin, por un tema de tiempo tampoco quiero ahondar mucho porque estamos un poco limitados, pero decirles que ya hay ejemplos en la región, ¿no? Aquí por ponerles un caso práctico, ¿no? Un banco en la región que ha estructurado una transacción utilizando recursos blended, y pues por medio de tramos, con financiación mixta. Entonces, bueno, esto cada vez escucharemos más, cada vez se ve más presente en la región este tipo de soluciones y desde UNEP-FI pues estamos apoyando, ¿no? Esa conversación y sobre todo poder apoyar en insumos a nuestros miembros de la red. Entonces, bueno, con eso quería dar una breve introducción de cómo esto se puede abordar desde el sector financiero en complementación con lo que han dicho los colegas en el día. Muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante ver que en la región tenemos ejemplos también concretos, reales, de este financiamiento combinado
y que esto hace parte también de las estrategias de fortalecimiento y del rol de la institucionalidad climática en la dinamización de las NDCs, estas alianzas público-privadas para el financiamiento. Muchas gracias y excelente labor. Y bueno, Selene, tenemos ahora a Selene Orozco del Ministerio de Ambiente de Panamá. Selene, cerrándonos con broche de oro este panel. Quería hablar contigo un tema que también es muy relevante y muy interesante que está adelantando Panamá, y es toda esta estrategia de alineación de las tres convenciones de Río, la Convención de Cambio Climático, de Biodiversidad y de Desertificación. Un poco cuéntanos cómo han hecho ustedes para promover, para ponerse de acuerdo en una sola voz, en alinear estas tres estrategias y convenciones en una sola estrategia. ¿Qué desafíos han encontrado en esta articulación? ¿Cómo han hecho para involucrar, por ejemplo, las comunidades que son también aquellas que son afectadas de alguna manera o impactadas tanto positiva o negativamente por estas acciones? Entonces, cuéntanos en la experiencia de Panamá cómo lo han hecho y cómo ha sido ese rol que han jugado desde mi ambiente en el tema. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Sí, bueno, ahorita mismo nosotros de hace algunos meses nos encontramos realizando esta iniciativa del Nature Pledge llamada Pacto de Panamá con la Naturaleza. Y para nosotros ha sido clave, pues, para toda esta alineación de estas convenciones de Río, ha sido pasar, pues, de la coordinación sectorial aislada a una gobernanza verdaderamente interinstitucional e intersectorial. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros fue importante y clave que a través de un decreto, ley o en el caso de Panamá, en la incorporación del Plan Estratégico de Gobierno, PEC, que se estableciera ese paraguas estratégico como el Nature Pledge que permita pues integrar estas metas de las tres convenciones en un único plan nacional, facilitando así pues el trabajo articulado de todos los sectores públicos y privados. Entonces ya con este paraguas primeramente tenemos este marco normativo que nos hace ese llamado pues a todas las instituciones y sectores para avanzar pues en esta alineación. Eso como primeramente, también ahorita mismo también nos encontramos desarrollando lo que es la Ley Marco de Cambio Climático y Transición Verde. Y en el título de Gobernanza del Cambio Climático y Sostenibilidad, dentro de este proyecto, nos estamos proponiendo también la creación de un comité nacional de clima, biodiversidad y tierra, llamado CONACLAVIT. Con esto, pues, concebido como este órgano interinstitucional e inclusivo con representación, pues, de todas estas instituciones, sectores y actores claves, pues, y que nos permita también consensuar esos criterios técnicos, asignar esas responsabilidades, aprobar todos estos indicadores compartidos, unificando, pues, y reemplazando a los actuales comités de cambio climático, de certificación y diversidad que actualmente, pues, en base a todos estos años han trabajado separadamente y que en muchos de los casos siempre son los mismos puntos focales que asisten a estos tres comités aislados. Entonces, vimos esa oportunidad también de poder establecer un solo comité nacional de clima, diversidad y tierra, pues, en el que puedan participar todos estos puntos focales de todas las instituciones y sectores, pues, que están aportando a todo el tema de las contribuciones determinadas a nivel nacional y en todo el tema pues de las emisiones del país. Entonces, pues esto también que nos ayude pues de esta manera y pues una vez aprobada la ley, que nos centralicemos en todo este tema de la coordinación, que evitemos estas duplicidades y aseguremos pues una acción conjunta y coherente, sobre todo superando pues esa fragmentación existente, la irregularidad en el funcionamiento de los comités y la presencia recurrente de los mismos puntos focales en instancias separadas. También, aparte de todo esto, para nosotros ha sido fundamental la coordinación interinstitucional e intersectorial que va de la mano también con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos. Necesitamos más equipos que se trabajen de forma transversal entre, por lo menos, entre las direcciones de cambio climático, la dirección de biodiversidad, la dirección de seguridad hídrica, una dirección de forestal, entre otras. Y para lograrlo, para nosotros resulta imprescindible invertir en capacidad continua, capacitación continua, dotar a los equipos de técnicos de todas estas herramientas apropiadas
y robustecer los sistemas internos de gestión del conocimiento. Paralelamente, para nosotros también garantizar esto es importante incluir toda la participación y la inclusión territorial. Esto implica también dotar de esas capacidades técnicas a los gobiernos locales, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, para que generen, validen y reporten sus propios datos, integrándolos pues también en estos procesos nacionales, y que con este doble enfoque de coordinación técnica y empoderamiento territorial se pueda pues diseñar instrumentos unificados, indicadores compartidos y proyectos integrados que aseguren pues esta ejecución eficaz y de resultados tangibles. También algo muy importante que no escapa de todo esto es la alineación, pues todo el tema de los flujos financieros, que con todo esto del Pacto de Panamá con la naturaleza también es un objetivo de nosotros, pues siendo esto decisivo para convertir estas tres agendas globales en una sola acción integrada, y para lograrlo toda esta inversión pública y privada debe clasificarse según su contribución simultánea, ya sea mitigación, adaptación, conservación, restauración, mientras que tenga pues un sistema de seguimiento que rastree estos recursos, identifique estas brechas, facilite estos reportes unificados en base a estas tres convenciones de Río, y obviamente también descentralizar los fondos de forma equitativa con salvaguardas de género e interculturalidad hacia los gobiernos locales, las comunidades indígenas y todos estos pueblos vulnerables que tenemos en el país, de modo pues que el financiamiento de este capital llegue al territorio y beneficie también, genere estos beneficios climáticos, de biodiversidad y de suelo, y que al mismo tiempo así pues los flujos financieros dejen de fragmentarse y se conviertan en el motor pues de esta acción integrada, transparente y de alto impacto. Entonces, para nosotros pues ha sido muy importante realizar pues todo este ejercicio. Nos encontramos identificando pues esos desafíos, esas brechas. Para nosotros también ha jugado un papel importante todo el tema del fortalecimiento del marco de transparencia en Panamá. Por lo menos este ha sido un catalizador clave para mejorar toda la que es la gobernanza climática en el país. Nosotros contamos con el desarrollo pues, de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, la PNTC, donde hemos logrado pues, articular de forma integrada 8 módulos que permiten pues, gestionar toda esta información climática de manera estructurada, trazable y accesible para todos los actores y de la sociedad en general. Y que este sistema también pues, ha facilitado no solo el cumplimiento de las obligaciones del marco de refuerzo de transparencia del Acuerdo de París, sino que también ha elevado ese estándar nacional en términos de rendición de cuentas, de planificación estratégica y de movilización de financiamiento climático. Por ejemplo, nosotros contamos con cada módulo pues engrana a los demás para crear un ciclo continuo de información. El módulo del Sistema Sostenible de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero alimenta los inventarios de gases de efecto invernadero con datos sectoriales que a su vez el módulo de seguimiento de la NDC procesa para mostrar ese progreso en temas de mitigación. Simultáneamente está el módulo del Registro Nacional de Acciones, que registra todas estas políticas, medidas, acciones que explican ese avance, mientras que el módulo del Registro Nacional de Medios de Implementación vincula cada acción de estos recursos financieros, tecnológicos y de creación de capacidades que lo sostienen, y así sucesivamente. El módulo de monitoreo y evaluación y el de vulnerabilidad y riesgo climático funcionan como ese sistema de retroalimentación continua dentro de la PNTC, y que proporciona mapas, índices, proyecciones, estos indicadores que se establecen pues, en esta línea base para priorizar pues, estos territorios y definir pues, estos indicadores de adaptación del monitoreo y de la evaluación. Y bueno, pues también tenemos un módulo del Hub de Conocimiento, pues que es el que compila y publica pues toda la información, flujo de datos, devolviéndolos pues a los ministerios, a los gobiernos locales y a todos esos actores importantes para el país, ya sea jóvenes, la academia, etcétera. Entonces, para nosotros consolidar pues este marco de transparencia ha sido pues también importante articular esos arreglos institucionales que sean robustos, que maximicen pues el potencial de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática con sus módulos, garantizando pues que fluya la información de manera integrada hacia la toma de decisiones. Para esto, actualmente nos encontramos pues con ya en la segunda fase del proyecto CIVIT,
Y en definitiva, pues la transparencia también ha jugado un papel importante en todo este mecanismo de reporte, siendo pues este habilitador estratégico también para la acción climática que nos ayude después también a tener esa coordinación un poquito más efectiva con las instituciones y sectores de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Sí nos encontramos claramente también con por lo menos algunos desafíos persistentes. Debemos lograr pues cerrar esas brechas de capacidades técnicas y tecnológicas que dificultan pues la participación plena de algunos actores claves comunitarios en los sistemas de monitoreo y reporte, el tema todo de la descentralización limitada de los mecanismos de gobernanza y la necesidad también de fortalecer todos estos procesos de devolución de información. Y bueno, pues que con todo este tema de la iniciativa del Nature Place estamos tratando y queremos lograr pues trabajar de manera conjunta con todos los actores, con toda la sociedad en general y pues que al lograr la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional sea mucho más efectiva, mucho más rápida y de la misma forma coherente. No, genial, muchas gracias, Eleni. Bueno, bastante información, muy interesante lo que está haciendo Panamá también, eso que tú mencionas de los marcos de transparencia, cómo se pueden volver ese mecanismo también de articulación, también de poder tomar decisiones informadas sobre datos, información que están realizando y cómo se puede volver un eje articulador. Y me quedo también con el mensaje de la importancia de empoderar a las comunidades, de poder capacitarlas para que ellas puedan realmente lograr involucrarse de manera consciente y adecuada en todos estos procesos que por supuesto son complejos también de comprender. Muchas gracias, Elena, por tu participación y le pido disculpas de antemano a nuestra audiencia porque nos hemos extendido un poco más del tiempo. Yo les pido 5 minutos más ya para el cierre de nuestro webinar. De mi lado, únicamente me queda agradecerles nuevamente a nuestros panelistas por su participación desde el proyecto NDC Action, al cual coordino en Latinoamérica y el Caribe. Estamos muy dispuestos a continuar estas conversaciones a profundidad, a poder llevar estas experiencias a otros países, porque nuestro propósito es continuar acompañando a los países de la región en todos estos temas de dinamización de la NDC a través de la alineación de política pública, pero también del fortalecimiento del financiamiento climático. Y finalmente, ya para cerrar la sesión, quiero darle paso a Sebastián Carranza, que es nuestro coordinador regional de cambio climático del PNUMA, la Oficina para América Latina y el Caribe, que nos va a regalar unas palabras de cierre y conclusiones de esta sesión. Sebastián, muchas gracias, bienvenido Hola, y muchísimas es tuyo. gracias. Ajá. No, al contrario, muchísimas gracias y unirme a los agradecimientos con todas y todos las personas que han hecho sus intervenciones y sobre todo a las más de 200 personas que han estado conectadas con nosotros a lo largo de este webinario. Quisiera pues, reiterar el agradecimiento a Nadia, a James, a Erico por sus presentaciones, a Claudia, a Fernando y a Selene por el excelente panel que nos entregaron. Yo diría que tenemos pues un balance bastante interesante en relación a lo que significa la gobernanza y la institucionalidad climática y en América Latina y el Caribe. Definitivamente esto pasa por una mayor sofisticación en las políticas y en los instrumentos que las soportan, sean estos económicos, sean estos financieros, sean estos regulatorios, y esa sofisticación se traduce en aportar sostenibilidad en el tiempo y tener una visión de mejora continua. Vemos que varias de las intervenciones que no solamente UNEP, sino todo el sistema de Naciones Unidas apoya en la región, pues están enfocadas justamente en aportar esa mayor sofisticación en términos de un mayor foco en sectores, subsectores, tecnologías, riesgos climáticos, riesgos financieros, en geografías o ecosistemas muy específicos. Es decir, estamos entrando en un reto de sectorialización y territorialización de las políticas climáticas, por supuesto, enfrentando la brecha en el financiamiento. Yo creo que los ejemplos de Colombia con la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, el corredor de financiamiento climático, Fernando nos dio unos ejemplos muy claros de estas nuevas estructuras que estamos viendo que se están configurando en la región, tanto de naturaleza pública como privada, multilateral, y por supuesto las finanzas combinadas como uno de esos catalizadores para conseguir esa mayor precisión en los instrumentos. Y Selene
pues como tú lo dijiste, Paola cerró esto con un broche de oro magnífico contándonos este gran esfuerzo del Pacto de Panamá con la naturaleza. Entendemos que mañana tendremos un evento para quienes estamos aquí en Panamá y estaremos pues muy orgullosos y felices de encontrarnos allí en persona para oír aún mucho más de este importante paso que Panamá está dando. Eh, Quisiera también pues agradecer a James que nos trajo experiencias no solamente de América Latina y el Caribe, sino pudimos hacer un recorrido hasta África y Asia. Y cerrar diciéndoles pues que este es un esfuerzo de la Issued Based Coalition del Sistema de Naciones Unidas. Estas coaliciones basadas en temas en nuestra región están gestionadas por las 21 agencias que hacen presencia en la región, en particular UNEP y UNDRR llevan la coordinación de esta coalición. Este es el primero de 5 webinarios. Estaremos haciendo otras 4 entregas más de aquí hacia la COP. Y pues será un placer contar con esta audiencia y por supuesto ampliarla. Por favor, corran la voz y pues muchas gracias de nuevo por su paciencia y por darnos unos minutos más en este webinario. Gracias a ti, Paola, y a Carla también por su moderación y la guía a lo largo de este webinario. Bueno, no, muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos los asistentes. Recordarles simplemente que vía correo les vamos a hacer llegar las respuestas a estas preguntas, el link con las presentaciones y también el link de la grabación de la sesión. Muchas gracias de nuevo por participar y en una próxima oportunidad estaremos. Ah, bueno, no, quería simplemente un ejercicio rápido para una toma de una foto grupal, si podemos abrir nuestras cámaras un momento, no sé si tengamos esa posibilidad, pero bueno, aquí lo vamos a hacer. Estos indicadores están siendo... ¿Ya? Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.